Los elementos de un array pueden ser de cualquier tipo de datos, incluidos otros arrays. Un array de arrays se denomina array multidimensional. El modo de indicarlo es añadiendo corchetes tras el nombre del array. Este, por ejemplo, es un array que contiene otro array, un array de 3 elementos que contiene un array de 5 elementos. En este ejemplo, como tenemos dos subíndices, se denomina un array bidimensional. En un array bidimensional podemos pensar en el primer índice, el izquierdo, como la fila y el segundo índice, el derecho, como la columna. Esto se denomina orden de fila principal y conceptualmente este array bidimensional se presenta del modo que vemos aquí. Para acceder a los elementos de una matriz bidimensional simplemente usamos dos índices, como en este ejemplo. De este modo, el array entre corchetes 2 entre corchetes 3, que sería fila 2 columna 3, se le asigna un valor de 7. Para inicializar un array bidimensional debemos usar llaves anidadas con cada conjunto de números representado en una fila, algo similar a esto. Hay compiladores que nos permitirán omitir las llaves internas, pero es muy aconsejable incluirlas siempre, tanto por motivos de legibilidad como por la forma en que C++ reemplazará los inicializadores faltantes con 0, como vemos en este otro ejemplo. Los arrays bidimensionales con listas de inicializadores pueden omitir, pero solo la especificación de longitud más a la izquierda, como vemos en este ejemplo. El compilador puede hacer los cálculos para averiguar cuál es la longitud de ese array, pero no se permite hacerlo con el que está más a la derecha. Si lo intentamos hacer así, tendremos un error. Al igual que los arrays normales, los multidimensionales también pueden inicializarse a 0, como en este otro ejemplo. Las llaves vacías inicializarán todos los elementos del array a 0, y en este caso, desde luego, tenemos que indicar el tamaño de los dos arrays, o el compilador no podrá deducirlo al no contar con literales en la lista de inicializadores. Para poder acceder a todos los elementos de una matriz bidimensional necesitaremos dos loops, uno para las filas y otro para las columnas. Como normalmente se accede fila por fila a los arrays bidimensionales, el índice de fila se suele utilizar como loop externo. Lo podemos ver en este ejemplo con loops anidados, en el que cada vez que se itere el loop externo, se imprime el valor que tenga fila en ese momento, que empieza en 0 e irá aumentando en 1 en cada iteración. Y posteriormente se ejecuta el loop anidado, que se iterará por todos los elementos, las columnas de cada una de las filas, y lo imprimirá. Una vez imprimidos todos los elementos de una fila, finaliza el loop interno, también el externo, y se vuelve al principio del loop externo, repitiéndose el proceso hasta que fila sea igual a num filas, que es 3. En ese momento finaliza el loop externo y por tanto también el loop interno. A partir de C++11 hay otro buen modo de acceder a arrays multidimensionales, que es usando loops for each, que veremos en detalle más adelante. Los arrays multidimensionales pueden tener más de dos dimensiones. Aquí vemos un ejemplo. Así declaramos e inicializamos una matriz tridimensional. Este tipo de arrays de más de dos dimensiones con listas de inicializadores como esta son muy poco intuitivas, por lo que normalmente se suelen inicializar en 0 y luego asignarles valores explícitamente mediante loops anidados.
En este ejemplo tridimensional y con pocos números, observa que necesitamos declarar un primer array que tiene dos elementos, que son dos arrays, que a su vez tiene tres elementos, que son también arrays, cada uno de los cuales a su vez tiene dos elementos. Acceder al elemento de una matriz tridimensional es análogo al caso bidimensional y podemos verlo en este código, en el modo en el que accedemos a array pasándole tres valores entre los corchetes que corresponden a cada uno de los tres arrays que forman este array tridimensional. Pero para iterarnos a través de todos los elementos tenemos que usar tres loops for anidados. Con el primero accedemos al loop más externo, el array con una longitud de 2. Con el segundo accedemos al primer loop anidado, que se itera por el array de tamaño 3 y que a su vez tiene otro loop anidado, que es el que se itera por el tercer array de tamaño 2. Aquí vemos la salida que muestra en cada iteración el valor que en ese momento tienen y j, k, las variables que se iteran por cada uno de los tres loops. Terminamos con un ejemplo práctico de las posibilidades del uso de arrays multidimensionales junto con loops anidados. Este código no muy complicado nos permite imprimir una completa tabla de multiplicar de los números del 1 al 9 incluidos, usando un array bidimensional. Observa que para imprimir la tabla los loops empiezan desde 1 en lugar de 0, con lo que omitimos la impresión de la columna y la fila 0, que sería una simple repetición de ese número. En el código empezamos por definir dos variables int consXPR con un valor constante de 10. Luego declaramos un array bidimensional llamado producto, al que pasamos como tamaños las dos variables que acabamos de definir. Y ahora la pequeña diferencia respecto a las versiones anteriores es que usamos dos loops externos que incluyen un loop anidado. En el primero calculamos todos los valores de la tabla de multiplicación. En el loop externo nos iteramos por las filas y en el anidado por las columnas. Observa como tanto fila como col lo inicializamos con un valor de 1, no de 0. El cuerpo del loop externo lo único que incluye es el loop interno, que en cada iteración, que empezará en 1 hasta 9, se iterará por la columna, que también será de 1 a 9, accediendo a los valores que en ese momento tenga fila y col, y los multiplica. Así, en la primera iteración del loop externo multiplicará 1 por los 9 números de los iteradores del loop anidado. En la segunda iteración hará lo mismo con 2 multiplicado por los 9 números de col. Y así hasta 9, que será el último incluido, porque al llegar a 10, fila menor de num filas devuelve false y los dos loops finalizan. El otro loop externo con un loop anidado lo utilizamos para poder imprimir todos los valores. Aquí lo único que tenemos que destacar, aunque ya lo hemos visto, es el uso del tabulador para formatear mejor la salida. Un tabulador para cada uno de los 9 valores de col y un salto de línea para cada uno de los 9 valores de fila.